Intencionalidad e intención. La filosofía define a la intencionalidad como la relación entre la conciencia y el mundo, es decir, que la misma está vinculada a la actividad de la mente con referencia a un objeto. Sin embargo, la intencionalidad se entiende como la propiedad que tienen algunos estados mentales para dirigirse, hacer o ser algo externo a ellos. Por ejemplo, un objeto o estado de cosas del mundo u otro estado mental. Los estados intencionales se distinguen por tener un contenido ante el cual un sujeto adopta cierta actitud, creencias, deseos, intenciones, esperanzas, etc. De acuerdo con la clasificación tradicional, estos estados se contraponen a los estados fenomenológicos caracterizados por una cualidad sentida o un modo peculiar de aparecer al sujeto, sensaciones del dolor o placer, imágenes, experiencias visuales, auditivas, olfativas, etc. Suele distinguirse también un tercer tipo de estados que se caracteriza a la vez por cierta actitud hacia un contenido y por cierta cualidad sentida, los estados mixtos. El término intencional fue introducido en la filosofía contemporánea por el filósofo alemán Franz Ventrano, 1874, quien a su vez lo retoma de la escolástica medieval. Para Ventrano, la inexistencia intencional es una cualidad que poseen los fenómenos mentales psíquicos y los diferencia de los fenómenos físicos. Todo fenómeno mental se caracteriza por lo que los escolásticos de la Edad Media denominaban inexistencia intencional o mental de un objeto, y que nosotros llamaríamos, si bien con expresiones no enteramente inequívocas, la referencia a un contenido, la dirección hacia un objeto, etc. Por otra parte, todo fenómeno psíquico contiene en sí mismo algo como su objeto, si bien no todos del mismo modo. En la manifestación de esto hay algo representado, en el juicio algo admitido o rechazado, en el amor algo amado, en el odio odiado, etc. Es decir, que para Ventrano lo que es esencial de estos estados es que no pueden darse sin el objeto al que están dirigidos, es decir, sin el objeto intencional. Por lo que los estados intencionales se caracterizan por tener un contenido hacia el que se dirige el estado y modo psicológico de dirigirse a dicho contenido. El contenido del estado puede ser proporcional, como creer que hay números primos, que el rey de Francia es calvo, que Baltasar es un rey mago, o que su creencia de que el rey de Francia es calvo está infundida, o puede ser un objeto, como en recordar a mi abuelo o amar a mi perro. Schiller hace una analogía entre los estados intencionales y los actos de habla. Para el filósofo norteamericano, la manera más simple de explicar la estructura de los estados intencionales es comparándola con los actos de habla. No sorprende que los estados intencionales y los actos de habla tengan estructuras paralelas, debido a que cada acto es la correspondiente expresión de un estado intencional. Por ejemplo, cada afirmación es la expresión de una creencia, cada promesa es la expresión de una intención, etc. Además de la característica de la estructura de contenido y fuerza ilocucionaria, en el caso de los actos de habla, para Schiller, en los estados intencionales también se pueden reconocer una dirección de ajuste
mente, mundo, mundo, mente o nula. Y unas condiciones de satisfacción de que los estados mentales tienen la estructura, lo cual es algo que no ha causado mucha polémica. Sin embargo, que estos estados se expliquen de acuerdo con su dirección de ajuste y condiciones de satisfacción es cuestión de un gran debate dentro de la filosofía contemporánea. La intención ha sido comprendida como un concepto central para explicar la acción humana. De acuerdo con Bradman, 1995, la intención puede ser usada para clasificar acciones y para referirse a estados mentales intencionales en el sentido técnico ya explicado. Clasificar una acción como intencional o realizada con cierta intención, es decir, que la acción tiene la relación apropiada con los deseos y creencias de la gente. Según la concepción clásica, el que un agente tenga ciertos deseos más ciertas creencias da como resultado que dicho agente tenga ciertas intenciones. No obstante, las relaciones entre creencias, deseos e intenciones, y entre estas últimas las acciones de un agente no son unidireccionales ni tan directas. A este respecto, Schiller recuerda un famoso ejemplo de entre creencias, deseos, intenciones y acciones. Un alpinista podría querer librarse del paso y el peligro de mantener a otro hombre en una cuerda y podría tener la creencia de que soltando la cuerda podría liberarse de la cuerda y del peligro. Esta creencia y deseo podría ponerlo tan nervioso que soltase la cuerda que tiene agarrada, y no obstante, podría ser el caso que nunca elija soltar la cuerda ni hacerlo intencionalmente. Asimismo, podríamos suponer que el alpinista logre formar la intención de soltar la cuerda y, sin embargo, por los nervios, suelte la cuerda de manera no intencional. En realidad, este ejemplo pone en entredicho dos rasgos distintivos de la concepción clásica de la intención. Primero, que las intenciones puedan reducirse o ser explicadas meramente en términos de creencias y deseos. Y dos, que las acciones intencionales requieren siempre de la formación de una intención previa.